Todo empezó hace unos meses y, sinceramente, todavía no puedo entender cómo he llegado a este punto. Siempre me he considerado un marido normal. Susan, mi mujer, y yo teníamos una relación bastante estable. Llevamos 6 años casados y en todo ese tiempo nunca he cuestionado su lealtad. Vivimos en un típico suburbio americano. Casas ordenadas con césped verde, vecinos amables, sábados por la noche con barbacoa, todo como debe ser. Susan es profesora de primaria y siempre ha sido el tipo de persona que atrae a los niños. Amable, cariñosa, con una sonrisa relajada, tenía una forma de conectar con todo el mundo que conocía. Incluso cuando empezamos a salir, me sorprendió enseguida lo fácil que era llevarse bien con la gente. Era el alma de la empresa, lo que siempre atraía la atención de los hombres. Pero yo confiaba en ella, y nunca se fijaba en otros hombres. Jack era una historia diferente. Mi mejor amigo de la infancia, crecimos juntos en el mismo barrio, fuimos al mismo colegio. Era el chico que todos querían tener en su equipo, tanto en los deportes como en la vida. Jack era alto, atlético y siempre seguro de sí mismo. No le costaba nada atraer a las mujeres, pero siempre se mantenía fiel a nuestra amistad. Incluso cuando empecé a salir con Susan, Jack fue quien me apoyó, bromeando sobre cómo me las arreglaba para conquistar a una mujer tan guapa e inteligente. Jack, Susan y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Fiestas, eventos deportivos, sí, simplemente cine los fines de semana, se convirtió en parte de nuestra familia. Nunca pensé que pudiera haber algo más entre ellos. Confiaba en los dos. Recientemente, sin embargo, empecé a notar pequeñas cosas que me inquietaban. Jack venía más a menudo a casa sin ninguna razón en particular. De repente, Susan empezó a responder más animadamente a sus bromas, y yo empecé a captar las breves miradas que intercambiaban. Por supuesto, lo atribuí todo a mi imaginación. Estaba demasiado ocupado con el trabajo y nuestro matrimonio tenía 6 años, tal vez me estaba volviendo demasiado imaginativo. Pero una noche, después de uno de esos encuentros amistosos, me sorprendí a mí misma preguntándome si entre ellos había algo más que una simple amistad. Descarté la idea como una completa tontería, pero la pregunta seguía rondándome por la cabeza. Sobre todo porque, como se vio después, mis sospechas no eran infundadas. Recuerdo aquel día hasta el último detalle. Era un martes cualquiera. Fui a trabajar, como de costumbre, sobre las 8 de la mañana. Todo transcurrió como de costumbre, reuniones, informes, conversaciones con los compañeros. Cerca del mediodía recibí una llamada de mi jefe diciendo que nuestra reunión con el cliente se cancelaba, estaba enfermo, y todos los demás planes para el día quedaban anulados. Por primera vez en mucho tiempo tenía algo de tiempo libre. Decidí complacer a Susan y a mí mismo volviendo pronto a casa. Hacía tiempo que no pasábamos mucho tiempo juntos, y quería hacer algo agradable para ella, tal vez una cena espontánea o simplemente una noche fuera. De camino a casa, llamé a Susan, pero no contestó. Supuse que estaría ocupada con las clases o las tareas domésticas. Sin embargo, cuando llegué a la puerta de casa, algo me pareció raro. La puerta principal estaba cerrada, pero había zapatos de hombre en el pasillo. Los reconocí de inmediato, eran las botas de Jack. A lo mejor están tomando café, pensé. Abrí la puerta en silencio y entré en la casa. Podía oír voces apagadas procedentes del salón. Hablaban en voz baja, pero a medida que me acercaba, las voces fueron sustituidas por otros sonidos, más íntimos. Mi mujer gemía como hacía tiempo que no oía. El pánico se apoderó de mí, mis piernas se volvieron de algodón y sentí que la adrenalina me subía a la cabeza. En ese momento podría haber irrumpido allí, gritar que lo sabía todo, montar una escena, pero de repente me detuve. No sé por qué lo hice, tal vez me paralizó el miedo, tal vez la incredulidad ante lo que estaba ocurriendo. Me apreté contra la pared, intentando permanecer en la sombra y mirar a través de la puerta entreabierta. Desde donde estaba, podía verlo todo. Susan estaba sentada en el sofá y Jack se inclinaba hacia ella. Sus labios estaban demasiado cerca. Había un aire de pasión en la habitación. Se besaban como si él quisiera comérsela. Sus manos se deslizaron por debajo de su ropa y le apretaron los pechos. No podía creer lo que veía, pero todo estaba sucediendo. Mi mujer estaba sentada sobre mi mejor compañero y no era la primera vez que esto ocurría. Sentí ira, miedo y traición mezclados en mi cabeza.
Mis dedos se cerraron en puños y mi primer pensamiento fue arremeter contra ellos, gritar, exigir una explicación. Pero entonces ocurrió algo totalmente inesperado. Algo dentro de mí se rompió, no de mala manera, sino como si se abriera una nueva puerta. En lugar de rabia y dolor, me sentí excitado. Es difícil explicar cómo o por qué, pero fue una sensación real. Seguí mirando, inmóvil, y me di cuenta de que estaba disfrutando. Mientras tanto, me apretaba el pantalón. Estaba asustado y emocionado al mismo tiempo. Sabía que tenía que haberme ido, pero me quedé allí mirando cómo mi mujer y mi amigo se movían rítmicamente uno encima del otro. No sabían que yo estaba allí y eso añadió aún más adrenalina. Cuando mi mujer se desplomó sobre el pecho de Jack con un grito, decidí que era el momento de marcharme. En ese momento no podía entender lo que me estaba pasando. Mi vida había cambiado en un minuto hasta quedar irreconocible y no sabía qué hacer a continuación. Mientras estaba sentada en el coche frente a mi casa intentando recuperar la consciencia, empecé a hacerme preguntas extrañas. ¿Por qué no irrumpí allí y les hice parar? ¿Por qué seguí observando cuando podía haberme marchado o intervenido? No podía negarlo, me estaba excitando. Darme cuenta de ello fue, como mínimo, chocante. Me temblaba todo el cuerpo, y no era de rabia. Era una sensación nueva, excitante y aterradora al mismo tiempo. Los días siguientes transcurrieron confusos. Evitaba las conversaciones directas con Susan, no podía mirarla a los ojos. Jack no me llamaba, y eso era bueno para mí. Estaba ansiosa. Esa mezcla de ansiedad y emoción no me dejaba en paz. Una cosa de la que me di cuenta al cabo de unos días fue que quería volver a verla. Me costaba admitirlo, pero la idea volvía una y otra vez. Se convirtió en una especie de obsesión. No podía quitarme de la cabeza el momento en que los vi juntos. Una parte de mí se sentía definitivamente traicionada, pero otra parte de mí, la parte que nunca conocí en mí, quería volver a esa situación. Una noche estaba sentada en el sofá del salón, como de costumbre. Susan estaba en la habitación de al lado, preparando la cena. Parecía todo normal, una velada familiar normal. Cuando se acercó a mí, hablamos de algo sin importancia, como de costumbre, pero de repente me di cuenta de que empezaba a verla de otra manera. Empecé a fijarme en cómo se movía, cómo hablaba, cómo le brillaban los ojos cuando se reía. Todo parecía igual, pero ahora la veía diferente, como si algún aspecto oculto de su personalidad se hubiera abierto. Cenamos, reímos, hablamos de planes para el fin de semana, pero un pensamiento me rondaba la cabeza. No sabía cuánto tiempo podría guardarme esto para mí. Intenté averiguar por qué me estaba pasando esto. Al fin y al cabo, nadie sueña con ser infiel. Pero aunque estaba mal, quería que lo volvieran a hacer. Me hacía preguntas, ¿y si se lo hubiera contado a Susan? ¿Cómo reaccionaría? Imaginé diferentes escenarios, desde lágrimas y escándalo hasta algún acuerdo absurdo. Pero cada vez que modelaba mentalmente la conversación, me daba cuenta de que no estaba preparada para iniciarla. Cada vez con más frecuencia empecé a planear momentos en los que accidentalmente podría volver a casa temprano, o a inventar una razón para pasarme por donde pudieran estar Susan y Jack. Se convirtió en una especie de juego para mí. Empecé a buscar oportunidades para presenciar lo que pasaba entre ellos. Se convirtió en mi secreto. Pasaron unas semanas y la situación se repitió. Ahora planeaba expresamente volver pronto a casa para poder verlos de nuevo. Ya no era una casualidad. Empecé a sentir un deseo casi doloroso de esos momentos. Esta vez era aún más apasionado. Cuando entré en casa, Jack ya estaba allí y podía oír sus risas desde el salón. Mi corazón volvió a acelerarse, pero la sensación ya me era familiar. Ya sabía lo que quería. Sabía lo que tenía que hacer, en silencio, lo más discretamente posible, colarme en la casa y esconderme. Esta vez elegí un lugar un poco más cercano, detrás de una puerta del pasillo, donde podía ver con mayor claridad. Me resultaba fascinante convertirme en testigo invisible de sus reuniones, como si estuviera observando los bastidores de alguna producción secreta. Y cada vez que los observaba, me daba una sensación de control que no podía explicar. Tal vez me convencí de que, como podía verlo todo y no hacer nada, la situación estaba en mis manos. Susan y Jack estaban sentados en el sofá, igual que la última vez, pero ahora sus caricias eran más seguras, más atrevidas.
Los observé pasar gradualmente de las palabras a los hechos, y esa extraña mezcla de celos, excitación y, por extraño que sonara, placer volvió a despertarse en mí. Ahora me daba cuenta de que no solo disfrutaba observándoles, sino que lo ansiaba. No podía explicar por qué me ocurría. Cada vez que se acercaban, me dejaban sin aliento. No era solo la proximidad física lo que me excitaba, sino la idea de formar parte de aquel extraño trío, aunque fuera a escondidas. El proceso de observación se convirtió casi en un ritual para mí. Empecé a organizar mi horario para poder llegar a casa a las horas en que Jack venía de visita. A veces salía temprano del trabajo, a veces pensaba en cosas que hacer aparte, solo para poder presenciar sus encuentros de nuevo. Descubrí que la anticipación se había convertido en parte de mi vida. Sorprendentemente, mi relación con Susan empezó a cambiar a mejor. Puede parecer paradójico, pero cada vez que observaba a Jack y a ella, sentía que algo nuevo surgía entre nosotros. Empecé a notar que Susan me prestaba más atención y que nuestras conversaciones se volvían más profundas e íntimas. A menudo iniciaba conversaciones sobre cosas que antes no le habían importado. Nuestros planes para el futuro, cómo se sentía, qué le molestaba o la hacía feliz. Todo esto daba la ilusión de que nuestro vínculo se había fortalecido, aunque la paradoja era que me estaba engañando. Nuestra vida sexual también había cambiado. Empecé a notar que Susan se volvía más apasionada, más relajada. Empezó a sugerir cosas nuevas, a experimentar, y su deseo solo parecía crecer. Parecía tener más confianza en sí misma, como si su relación con Jack hubiera abierto algo nuevo en su feminidad. Y no podía negarlo, a mí también me gustaba. Empecé a sentir una oleada de energía, de confianza. Mis celos, que supuestamente me estaban destruyendo por dentro, se convirtieron en otra cosa, deseo. Dejé de sentirme amenazada por Jack. En su lugar, sentí que tenía el control porque yo sabía la verdad y ellos no. Me daba una sensación de poder, aunque las cosas parecieran diferentes en la superficie. Susan, por supuesto, no sospechaba nada. Siguió actuando como si todo siguiera igual. Podía ver en sus ojos que pensaba que sus secretos se quedaban solo entre ella y Jack. A veces me preguntaba, tal vez en realidad quieren que lo descubra. Tal vez me quiere involucrado en este triángulo. En algún momento, empecé a notar detalles extraños. Jack empezó a invitarnos a los tres a eventos con más frecuencia que antes. Barbacoas, reuniones con amigos, incluso cenas en su casa. Estaba claro que quería que pasáramos más tiempo juntos, y no pude evitar notar que había algo de cautela y atención en su comportamiento, como si estuviera probando los límites de hasta dónde llegar. En esos momentos, podía sentir cómo aumentaba mi excitación al observar sus interacciones en público, las pequeñas miradas, las caricias imperceptibles. Eran sus señales secretas que solo yo podía ver. Ahora me encuentro en una encrucijada. Por un lado, me doy cuenta de que una persona normal en esta situación se habría dado cuenta de todo y lo habría dado por zanjado. Sería lo lógico, lo correcto, como en un guión en el que el héroe descubre el engaño y decide qué hacer a continuación. Cada vez que me quedaba delante de la puerta o los veía reunirse, me sentía parte del engaño, pero al mismo tiempo me mantenía al tanto. Quizá era mi forma de defenderme del dolor, de sentirme traicionada. O quizá simplemente encontré una nueva forma de disfrutarlo. A menudo recordaba la primera vez que los vi juntos. Me vi ante la disyuntiva de intervenir o permanecer en la sombra. Y elegí lo segundo. Ahora me doy cuenta de que esa elección me cambió. Si hubiera intervenido entonces, mi vida habría tomado otro rumbo. Podría haber roto con Susan, podría haber perdido a Jack como amigo, pero las cosas habrían vuelto a la normalidad. Pero no lo hice. Hoy he oído por casualidad que iban a reunirse de nuevo en nuestro dormitorio. Y he estado anticipando esta película todo el día de hoy, sinceramente no sé cuándo ni cómo va a terminar. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.